Bienvenidos al aula virtual, jóvenes. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología en este ciclo virtual ordinario 2019-2. Y esta semana nos toca el capítulo número 2, donde vamos a ver los temas de virus, bacterias, parte de biotecnología y también remediación. Muy bien, chicos. Vamos a ver la primera parte de nuestro tema del día de hoy, que corresponde a virus. Recordemos que los virus no son seres vivos. Hay mucho debate en la ciencia al respecto, pero la realidad es que los virus dependen necesariamente de alguna célula eucariota o procariota, de algún ser vivo. Son totalmente dependientes. No se desarrollan por sí solos. Recuerdan las características de los seres vivos, ¿verdad? Organización específica, metabolismo, crecimiento, adaptación, reproducción, irritabilidad y coordinación, homeostasis, ¿verdad? Son en total 8 características. Y estas características deben de ser cumplidas por todo ser vivo, y por eso teníamos los 5 reinos, ¿verdad? Recuerdan la semana número 1. Los virus no están dentro de estos reinos, sin embargo, la biología estudia a los virus a través de su rama llamada virología. Estudia a los virus porque recuerden que la biología estudia todo lo que tiene vida y todo lo que interactúa con los seres vivos. Motivo por el cual, señores, las características de los virus son las siguientes. Son metabólicamente inertes. ¿Recuerdan quiénes nos daban el metabolismo? El metabolismo nos lo dan las enzimas. Ahora, ¿los virus tienen enzimas? Por lógica se asume de que no, o al menos no activas. Tengan eso en cuenta. Hay algunos virus que sí tienen enzimas, pero sus enzimas se encuentran dormidas, no están activas. Esa es una característica sumamente importante, porque si te va a venir en el examen preguntas, por ejemplo, de verdadero o falso, ¿sí? Tú tienes que saber identificar esto. Si yo te digo que el metabolismo lo tenemos gracias a las enzimas y un virus tiene enzimas, por lo tanto no se asume por lógica, pero recuerda que en ciencia hay que razonar bastante. Y en ese sentido, la enzima, estando dormida, no tiene actividad. La enzima, para que tenga alguna actividad, tiene que estar despierta. Los virus que tienen enzimas, como el VIH, por ejemplo, sus enzimas se encuentran en letargo o están inactivadas o están durmiendo o como quieras llamarlo, pero se encuentran inactivas. ¿Cuándo es que se activan las enzimas del virus? Se activan únicamente cuando ingresan a una célula eucariota. Cuando ingresan a una eucariota, la célula eucariota tiene proteínas en su interior o tiene trazas que activan a la enzima viral. Y al activar a la enzima viral, ahí recién empieza a hacer el trabajo, ¿no? Pero dentro de la célula eucariota. Por eso se dice que estos son dependientes de una célula. Ellos se replican, no se reproducen. La replicación quiere decir hacer copias, hacer clones. Esto es replicar, no reproducción. Tienen un solo tipo de ácido nucleico, recuerden, o ADN o ARN, pero esto sí, nunca ambos a la vez. Siempre es uno o el otro. Nunca, chicos, nunca ambos a la vez. Esto es sumamente importante. Y son parásitos intracelulares, como ya les había mencionado, falta aquí escribirlo, obligatorios. Parásitos intracelulares obligatorios. Siempre dependen o de una bacteria o de una célula eucariota. Bueno, la bacteria la he dibujado muy grande, ¿no? Es tamaño de una mitocondria usualmente. Una bacteria, una célula procariota o un eucarionte o un eucariota. Siempre van a ser parásitos intracelulares obligatorios. ¿Cuántos tipos de virus existen? Como ya les había mencionado,
De acuerdo a la clasificación del tipo de ácido nucleico, es o DNA o RNA. Hay de dos tipos, pero por su simetría o por su complejidad ya es diferente, es otro tipo de clasificación. ¿Y cuál es la importancia biológica de los virus? Los virus realizan el parasitismo metabólico, o sea, son parásitos intracelulares. Pero al ser parásitos metabólicos, esto me genera enfermedades, pero no solamente es para algo malo, ¿no? Sino también como herramienta biotecnológica, ya que al ser un parásito metabólico, si yo tengo una célula que está enferma, que tiene el metabolismo alterado, utilizando virus modificados, yo puedo cambiar el metabolismo de la célula. Hay muchas películas, chicos, de ciencia ficción que tratan sobre esto. Por ejemplo, deben haber visto tal vez la película Soy Leyenda, con el famoso actor Will Smith, ¿sí? En la película Soy Leyenda, si ustedes han prestado atención a la primera parte de la película, te cuenta de que en un momento X de nuestra civilización, los científicos logran crear un virus que detiene el cáncer. O sea, este virus, a través de sus receptores, llegaban a la célula cancerosa, ingresaban a la célula del cáncer que estaba alterada y la modificaban para que se sane, ¿no? Algo por el estilo. Pero eso, o sea, eso es utilizarlo como herramienta biotecnológica. Y eso, chicos, es lo que se utiliza también en la actualidad. Ya se está utilizando lo que se llama terapia génica. La terapia génica utiliza mucho a los virus como herramientas biotecnológicas. Pero así como en la ciencia ficción, muchos de ellos fallan. En la película que les mencionaba, Soy Leyenda, te cuentan de que el virus falló. El virus, al ingresar a la célula y al cambiarla, el virus también mutaba, que eso es lo que suele ocurrir. Por eso es que cada vez hay una influenza diferente, ¿no? Los virus también mutan. Adaptación se podría llamar tal vez, pero esta evolución de los virus genera siempre nuevas enfermedades virales. Por eso la gripe viral cada año se va modificando, ¿no? Cada año va cambiando, ¿sí? Sobre todo la gripe de tipo influenza, ¿sí? Muy bien, entonces en la película trataba de todo ello, ¿verdad? Y que el virus fue mutando y fue alterando ya no solo a la célula cancerosa, sino a toda la célula del cuerpo, y de ahí es de donde empiezan a cambiar, a mutar, ¿no? Y prácticamente el 90% de la humanidad mutó y se convirtieron en una especie de humanoides, etcétera, ¿no? Ciencia ficción todavía, ¿ok? Entonces, a eso se refiere utilizar a los virus como herramientas biotecnológicas. De igual manera, chicos, los virus se utilizan para la creación de transgénicos, ¿no? Los OGM, los organismos genéticamente modificados, tales como en el Perú abundan. La soya que vende Perú prácticamente toda es transgénica, no es nativa de Perú. El tomate transgénico, la papaya transgénica, las frutas transgénicas, ¿no? En el Perú esto está muy regulado recientemente, hace unos años, debido a que nuestro país es mega diverso. Al ser mega diverso quiere decir que nosotros tenemos una gran riqueza en los ADN nativos. El transgénico, por ser un organismo genéticamente modificado, es resistente al frío, al calor, a las pestes, a las plagas, ¿verdad? Es altamente resistente. No es como una planta común que es estacional, ¿no? Por eso es que las plantas, usualmente las frutas, las encontramos por estaciones. No todo el año hay fresa, no todo el año hay uva, etcétera, etcétera, ¿sí? Motivo por el cual, chicos, entonces nosotros tenemos, pues, mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado con los cultivos de transgénicos, debido a que estos pueden invadir, no ser una planta invasora en los cultivos nativos.
Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo a los virus, cómo es su mecanismo de acción, qué es lo que le hacen a la célula. Y vamos luego a ver a las bacterias. Tenemos aquí, chicos, el esquema de un virión. Bueno, virión se llama cuando está fuera de la célula, ¿no? Porque está prácticamente inactivo. El virión, de manera general, muestra un ácido nucleico en su interior. Recuerda que este ácido nucleico puede ser ADN o ARN, nunca ambos a la vez. Tiene una cápside, esta es la cápside. La cápside, recuerden que está formada de capsómeros, ¿sí? Y los capsómeros son proteínas. O sea que de manera básica, un virus está formado solo por ácido nucleico y proteínas. Esta membrana lipídica que te están señalando por aquí, esta membrana lipídica, chicos, no es exactamente del virus. O sea, no la formó el virus, no la originó el virus. Esta membrana lipídica usualmente es robada. Se la roba de la célula hospedera, de su célula blanco, de su víctima. Usualmente se la roba. Aquí nosotros estamos viendo en pantalla, chicos, también una estructura viral, pero de un virus diferente. Este es lo que se llama un virus complejo. El bacteriófago, su nombre lo dice, chicos, bacteriófago. Fago, ¿qué significa? Comer, ¿sí o no? Atacar, comer, fagocitar. Bacterio, bacteria, ¿verdad? Que ataca a la bacteria. Esa es la interpretación adecuada, ¿sí? No que se come a la bacteria, obviamente, ¿no? Ataca a la bacteria. El bacteriófago, o simplemente conocido como el fago, es un virus que ataca a las células procariotas. Vemos que su estructura se ve bastante compleja y parece que tuviera patitas para algún tipo de movimiento. Pero la verdad es que no se mueve, ¿sí? No posee movimiento. Estas fibras proteicas que te señalan por aquí, que parecen patitas, ¿sí? Son simplemente estructuras de proteína, ¿sí? Que se utilizan para el proceso de la fijación del virus hacia la bacteria. Vamos a ver primero sus partes principales. El bacteriófago en su interior tiene una molécula de ácido nucleico que en este caso te señalan que es ADN, ¿no? La zona de la cabeza está formado por el DNA y te señalan la proteína. Bueno, en este caso la cápside, casi de forma geométrica, ¿verdad? En realidad esto es un icosaedro, ¿no? 20 lados. En teoría el bacteriófago posee una cabecita icosaédrica. Recuerden que la proteína son los capsómeros, ¿no? Y toda la estructura es la cápside. Ahora, como este es un virus complejo, se separa en cabeza y cola. La cabeza está formada prácticamente por la nucleocápside, ¿no? Y la cola está formada por la vaina contráctil, que esto es también pura proteína por si acaso, chicos, ¿eh? La vaina contráctil es pura proteína. Y las patitas, ¿no? Que asemejan a patitas, son fibras también proteicas. No todo está hecho de proteína, en el caso del bacteriófago. Este es otro tipo de virus, mírenlo, chicos, sumamente complejo. Este es el famoso VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, el que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad conocida simplemente como el SIDA. Vemos que en el interior este virus tiene ARN, ¿verdad? Acá está el ARN viral, miren, 2 hebras de ARN monocatenario. El ARN viral es monocatenario. ¿Qué significa eso, chicos? Una sola cadena. Cada uno es de una sola cadena. Vemos que tiene una proteasa, miren por aquí, ¿sí? Una famosa P12. Tiene también la nucleocápside que tiene proteínas P6, P7. Estos nombres, chicos, no los tienen que saber de memoria por si acaso, ¿sí? P6, P7, P12.
la matriz proteica que tiene el nombre de P17, otra enzima, la integrasa, una P32, la cápside que tiene la proteína P24. Todas estas proteínas, chicos, todas estas proteínas, miren, la transcriptasa reversa, esta es la famosísima enzima que está durmiendo, ¿verdad? Y es muy importante. P66, P51. Estos nombres, chicos, de P con un numerito, es porque el virus del VIH obviamente ha sido estudiado muy a fondo. Ha sido caracterizado, ha sido estudiado y cada una de sus proteínas está registrada, ¿no? Numerada, estudiada, ¿sí? A eso se debe. No tienes que memorizarte. Los únicos numeritos que, digamos, deberías recordar son aquellos que son los receptores a nivel membranal, el GP120 y el GP41, ¿no? El GP120, que es el primero en tener contacto, mira, está hacia afuera el receptor, y el GP41 está integrando la membrana. Recuerda que esta membrana, miren, bicapa lipídica, cuando a ti te señalen que un virus tiene una membrana, tiene una bicapa lipídica, tiene una envoltura, recuerden que esto usualmente es porque el virus se lo ha robado, ¿sí? Al momento de salir de su hospedero, al momento de la liberación, que es una etapa que la vamos a ver en unos instantes, ¿sí? Se lleva membrana de la célula y esto lo utiliza como un camuflaje. Lo va a utilizar como un disfraz para poder engañar a otras células y así poder ingresar más fácilmente. Lo vamos a ver a continuación en unos instantes. Primero vamos a ver cómo actúa el bacteriófago y luego veremos cómo actúa el VIH. Y por último, chicos, con respecto a las generalidades de los virus, ustedes tienen este cuadrito en su separata, ¿no? Con respecto a los tipos de virus RNA. Primero, virus RNA. Aquellos que tienen simetría icosaédrica, o sea, tienen una cápside de forma geométrica también, ¿sí? Un icosaedro de 20 lados, ¿no? Principalmente. Observamos aquí, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, uno de los virus que genera diarreas, hepatitis C, rubiola, otro tipo de virus, como les mencionaba, que genera diarreas, y el famosísimo VIH. Aquellos que son de simetría helicoidal, el de las paperas, sarampión, el temido virus de la rabia que hasta el día de hoy no tiene cura, ojo, el resfriado común, el temido virus del ébola, el virus de la gripe. Y dentro de los grupos de virus DNA encontramos, por ejemplo, los parvovirus, el virus del papiloma humano, un virus extremadamente famoso en la población sexualmente activa. El virus del papiloma humano, conocido también como PBH, este es el virus que genera cáncer. Cáncer de cuello uterino, cáncer a nivel de genitalia, a nivel de tanto femenino como masculino, por cierto, que genera verrugas, ¿no? El famosísimo papiloma humano. Este virus, recuerden que atraviesa preservativo, por eso es que es tan famoso y tan exitoso en las personas sexualmente activas. Su contagio es muy común en realidad y peligroso, evidentemente. Acá tenemos otro virus de infecciones respiratorias, el virus de la hepatitis B, el virus del herpes y el virus de la viruela, que en teoría ya está erradicado. Chicos, si se han dado cuenta y lo analizan, miren, por aquí está hepatitis B y por aquí está el virus de la hepatitis A y la hepatitis C. ¿Qué creen que ocurre ahí? ¿Recuerdan, chicos, que les había mencionado que los virus suelen adaptarse o suelen mutar? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había mencionado ello? Lo que sucede, señores, es que los virus tienen una tasa también de mutación e incluso se llegan como a medio combinar un poquito con nuestro ADN. Porque el virus lo que hace es cuando ingresa a nuestra célula, su ácido nucleico lo vuelve parte del nuestro. Y cuando empieza a generar nuevos virus, ese ADN cuando se duplica a veces jala parte de nuestro ADN. Y ahí el virus empieza a cambiar, empieza a mutar. El propio ácido nucleico, recuerden que empieza a mutar. ¿Esto qué me genera, chicos?
esto me va a generar nuevas enfermedades virales. Por eso es que, como les había mencionado, el virus de la influenza, el virus de la gripe, ¿no? Tipo influenza, constantemente cambia, constantemente altera. Es más, el virus de la gripe común fue evolucionando, 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 y cuando llegó a un punto máximo en el humano, entró a las aves. En las aves muta y luego retorna a nosotros como la famosísima gripe aviar. De igual manera, el virus de la gripe, ¿no? Otro grupo evolutivo, entra al cerdo y genera la gripe porcina y luego retorna al humano, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos algunas de estas enfermedades. O sea, los virus, chicos, han estado desde siempre. Evolutivamente hablando y desde un punto de vista ecológico, se consideraba a los virus como unos controladores de población naturales. Por eso es que los virus generan enfermedades que así nomás no se pueden controlar. De los virus que les he mencionado el grupo de virus que son muy temidos, enfermedades consideradas incluso las peores formas de morir, como el ébola, ¿verdad? Como el VIH, también sumamente temido, muy peligroso. Chicos, lo que sucede es que cuando un virus entra en nuestro cuerpo es bien complicado de detenerlo, ¿sí? Porque si tienes una gripe viral, no vas a tomar antibiótico. Porque el antibiótico, antivida, anti un ser vivo, antibacterias. El antibiótico ataca solo a bacterias, ¿sí? Si tú estás con gripe viral y tomas un antibiótico, el virus se baña en el antibiótico y no le pasa absolutamente nada. Entonces, todas estas características debemos de tenerlas muy en cuenta. Muy bien, chicos, ahora sí lo que les había mencionado con respecto al ataque de un bacteriófago. Un virus que ataca una bacteria. En la imagen nosotros podemos visualizar primero, aquí tenemos a la bacteria y en su interior, bueno, el ADN en realidad está algo así, ¿no? Súper enmarañado. Vamos a simplificarlo, ¿no? El ADN está en el interior de la bacteria. Vamos a ir a la primera etapa. El virus, ojo, el virus aquí por cuestiones didácticas lo han dibujado muy grande. Si la bacteria fuese de ese tamaño, el virus sería de ese tamañito nada más, por si acaso. Los virus son extremadamente pequeños, por eso es que nuestro sistema inmune no lo detecta, por si acaso. A ver, vamos a ver primero por aquí qué es lo que ocurre. La primera etapa es la etapa de adsorción o fijación, la etapa en donde se adhiere, ¿sí? Adsorción, ¿sí? Adsorción o fijación. En esta etapa, el virus se fija a la bacteria. Oye, ¿cómo llega a la bacteria? ¿La busca? No, en realidad es cuando los virus están en el medio. Imaginemos que nosotros tenemos un bacteriófago en nuestro interior y ingresan bacterias, ¿sí? Si es que ingresan bacterias a nuestro cuerpito, ¿sí? Y tenemos bacteriófagos, ahí los bacteriófagos aprovechan y se fijan a la bacteria. El encuentro usualmente en los virus es casual, ya que estos no se desplazan, no tienen movimiento. Al fijarse a la bacteria, chicos, luego viene la etapa de inyección, en donde el virus, ¿recuerdan la vaina contráctil, la parte del cuerpo del virus? Va a inyectar el ADN viral. Luego de inyectar el ADN viral, empieza a ocurrir la síntesis de las enzimas virales y replicación del material genético viral. ¿Y cómo es que ocurre esto? Se los explico de la siguiente manera. A ver, el ADN viral es un ADN bastante pequeño, pero muy, muy estratégico. El ADN viral tiene la secuencia de ADN, ¿no? Entre adenina, timina, citosina, guanina, ¿sí? Tiene, por ejemplo, el gen para la proteína de la cápside. Tiene el gen para la proteína de la enzima que va a replicar su propio ADN. Tiene, por ejemplo, una otra proteína que también puede ser para la cápside y por ahí para alguna otra enzima. Por eso es que aquí te dice, mira, cuando el virus inyecta su ADN a la bacteria la vamos a considerar siempre en rojito. Cuando inyecta el ADN a la bacteria, recuerden que la bacteria en su interior tiene enzimas propias bacterianas.
¿Qué hace la enzima si es que encuentra un ADN libre suelto en el medio? La enzima va a identificar al ADN y lo va a empezar a duplicar, lo va a empezar a transcribir y lo va a empezar a traducir. En otras palabras, va a hacer la expresión. Empieza a producir proteínas de cápside, enzimas, ¿verdad? Todas las proteínas que están codificadas en el ADN del virus. Al hacer esto, ahí es donde aparecen estas de aquí. Todas las copias, ¿no? Las proteínas del virus. Por eso te dicen síntesis de enzimas virales, ¿no? Como estas de aquí, y replicación del material genético viral. O sea que el virus utiliza el material enzimático, la maquinaria enzimática de la bacteria. Así es, por eso se le llama parásito intracelular obligatorio. Una vez, chicos, que se han producido, imagínate esto, se han producido muchos capsómeros, muchas enzimas y obviamente muchas copias de ADN viral. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Miren, aquí está, síntesis de cubiertas proteicas, o sea, de las cápsides, y la encapsidación del material genético viral. ¿Qué quiere decir? Que luego de esto que viene la etapa de ensamblaje, en donde los virus se ensamblan en el interior y por último, chicos, viene el proceso de la liberación o la lisis de los virus, de las partículas virales. Y aquí pueden haber dos rutas, ¿recuerdan? La etapa lítica y la etapa lisogénica. Lítica o lisogénica, ¿qué quiere decir esto? La etapa lítica o etapa crítica es cuando ocurre efectivamente esto de aquí, donde la bacteria explota, ¿no? Se muere. La etapa lítica o crítica. Y la etapa lisogénica es cuando la bacteria se mantiene viva para ser utilizada por el virus, para producir constantemente más y más virus. Esas son las etapas líticas y lisogénicas. Esta información principalmente, por favor, para los que les vienen 7 o 10 preguntas de biología. El ciclo replicativo del VIH. Ahora vamos a ver cómo es que actúa este otro virus. Recuerden que habíamos visto el virus del VIH sumamente complejo, ¿verdad? Y les había mencionado también que la membrana, esta membrana que tiene el virus, es un camuflaje, es un disfraz que utiliza porque le muestra su GP120, ¿verdad? Lo primero que tiene interacción con los CD4 que tiene el linfocito T. ¿Sí? Este linfocito CD4, conocido como los helper, al tener contacto con el 120 del virus, es como que le abre la puerta, lo identifica como suyo. Ahora, recuerden algo sumamente importante. Nuestro sistema inmune tiene una forma de actuar. ¿Cómo es que actúa nuestro sistema inmune? Sabemos que nos defiende muy bien, a veces es bastante exagerado, generándonos alergias y tipos de hipersensibilidad, y etcétera, etcétera. Nuestro sistema inmune nos protege, sí, aunque a veces es un poquito exagerado, ¿sí? Pero tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cómo nuestro sistema inmune actúa, ¿no? Frente a cuál es su mecanismo? ¿Cómo es que logra identificar cuando hay un patógeno, cuando ingresa una bacteria? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el virus? ¿Qué es lo que hace nuestro sistema inmune? Chicos, si yo soy un linfocito TCD4, yo tengo receptores. Los receptores vendrían a ser mis manos. Si yo quiero saber que otra célula pertenece al cuerpo o que está sana, hacemos lo mismo que hacemos los humanos, nos damos la mano. Hola, ¿qué tal? El linfocito CD4 se acerca a otra célula para tener contacto receptor con receptor. Al tener contacto receptor con receptor, es como que las células se dan la manito y al darse la mano se identifican entre ellas y dicen, ah, ya, ok, sí estás bien. Si tú le das la mano a una persona enferma, si tiene la temperatura muy baja, vas a sentir su mano fría o sudorosa, ¿verdad? O un saludo muy débil, ¿sí? Tú identificas que la otra persona está mal. El linfocito CD4 es algo análogo, digámoslo de esa manera, en donde el linfocito CD4, al tener contacto sus receptores con otra célula, va a identificar si es que está bien, si es que está mal.
Si es que está enfermito, el CD4 ¿qué hace? Es un helper, ayuda, ¿verdad? El linfocito TCD4 produce unas proteínas llamadas citoquinas, las cuales se las da a las células para que la célula se mejore, se recupere. Esa es la función, una de las funciones del helper, del CD4. Si yo fuera un CD8, un killer, ¿no? El asesino, el linfocito CD8 también tiene su receptor CD8, ¿eh? Y con sus receptores toca a todas las células viendo, ¿no? Viendo que todas estén sanas. Si encuentra a una célula que está enferma, ¿no? Al tener contacto con esta, va a identificar que está enferma, simplemente retrocede, apunta y dispara. Literalmente, chicos, ¿eh? Porque el CD8, el killer, produce también proteínas, pero ya no citoquinas. Produce proteínas llamadas perforinas y hacen obviamente lo que su nombre dice, perfora. Perfora la membrana de las células, la destabiliza y estas estallan. Mata, por eso se llama killer. El killer no corre riesgos. El killer, si encuentra una célula que está mutando, una célula que va a generar cáncer, la agarra y la destruye. No tiene paciencia. En cambio, el helper, el CD4, obviamente la ayuda. Esas son las diferencias, esa es la función. Nosotros vamos a tener nuestra clase de sistema inmune, ¿sí? Más adelante, pero es importante, muy importante, que desde ahorita sepan cómo funciona nuestro sistema inmune, porque ese mecanismo de identificación por receptor por contacto, ese mecanismo es del cual se aprovecha el VIH. Por eso es que el VIH, cuando viene y se acerca con su GP120, viene el CD4 del linfocito y al tener contacto, el linfocito lo identifica como suyo, como parte del, oye, si yo te conozco, me eres familiar. Y por eso abre su membrana, se fusiona la membrana con la del virus y la parte interna del virus, que es la cápside, con el ARN, el ácido nucleico viral, ingresan. Pero es una trampa, tal como se ve en la imagen. Tal como lo vemos aquí, chicos, miren. Esta parte de aquí, ¿ven? Esta fusión de las membranas que realmente ocurre es justamente porque el pequeño helper, ¿no? Ha sido engañado. Acá están los receptores CD4 que tienen contacto, como te había mencionado, con los GP120. Al tener contacto con su receptor, la membrana se abre. El linfocito le permite la entrada. Y al ingresar, chicos, de inmediato, esta cápside que está aquí, la cápside se abre y vemos, miren, ¿quiénes ingresaron? Los ARN, ¿ven? 2 hebras de ARN monocatenarios. Y aquí este puntito que te están poniendo es la famosísima, vamos a dibujarlo por aquí, es la famosísima transcriptasa reversa. Y ella está durmiendo. Aquí está durmiendo, ¿verdad? Pero cuando ella entra y tiene contacto con el citoplasma eucariota, el citoplasma del linfocito, esta enzima, señores, se activa. Al activarse la enzima, chicos, ¿qué es lo que va a hacer? Por algo se llama transcriptasa reversa. ¿Qué es lo que hace? Convierte el ARN en ADN. Por eso aquí te ponen lo siguiente. Miren, en el paso número 1 te dicen acoplamiento y fusión de la membrana. Paso número 2, transcripción inversa. ¿Qué quiere decir esto? De la ARN a ADN. ¿No? Se llama transcripción inversa porque lo usual que ocurre en la célula es que el ADN pase a ARN, no al revés, ¿no? Por eso aquí se llama transcripción inversa. Obtenemos ahora un ADN de doble cadena. ¿De dónde salió? De las 2 hebras monocatenarias de ARN. El ARN, voy a ponerlo por aquí, tenemos las 2 hebras de ARN. Gracias
a la actividad de la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, estos ARNs ahora se van a convertir en ADN. Pero señores, no cualquier ADN. Miren, esta hebra de aquí se convierte en esta cadena de ADN y la otra viene y lo complementa. Y ahora este ADN, chicos, ¿a quién se parece? Al ADN humano, ¿verdad? Aquí está, miren, el ADN humano, el ADN de la célula. Esa es la estrategia que tiene el virus. Y ahora el ADN de doble cadena llega hasta el núcleo de la célula. Aquí está el núcleo, ¿lo visualizan? ¿Sí? Llega hasta el núcleo de la célula y el ADN vírico se va a integrar. Paso número 3, integración. Aquí está el ADN viral, miren, y aquí está el ADN humano. Se vuelve parte de y sigue utilizando las enzimas de la célula, del linfocito, y también las propias enzimas que ya puede utilizar. Por eso el paso número 4 es la transcripción. ¿Transcripción de qué? De las proteínas virales. La transcripción del ARN viral y también de ahora las proteínas virales. Paso número 5, la traducción. Se obtienen nuevas proteínas víricas. Y estas proteínas víricas luego pasan al paso número 6, que no se ve por acá, acá está el 6. Ensamblaje. En el interior se ensambla, miren, todos los capsómeros forman la cápside, el ARN viral que estaba por aquí, ven, va a formar parte del interior, ¿sí? Ahí están las enzimas, y ahora esta parte interna sale, pero miren, robándose membrana. Paso número 7, la salida de los viriones, y este proceso se realiza por gemación. Al hacer gemación se roba parte de la membrana y me genera un nuevo virus envuelto, camuflado, el cual está listo nuevamente para venir y engañar a otra célula. Esa es la función que cumple este virus. Si no lo entendieron bien, chicos, retrocedan el video y vuélvanlo a ver. Se van a dar cuenta que este virus tiene todo literalmente, fríamente calculado. Este virus, chicos, parece un virus inteligente, parece un virus en realidad armado, ¿verdad? Por eso es que este virus generó siempre tanta controversia, ¿no? De cuáles fueron sus orígenes reales, ¿no? Este virus parece creado prácticamente por biotecnología. Tiene todo altamente específico, pero vale la pena mencionarles que no es el único virus que tiene una enzima de tipo retrotranscriptasa o transcriptasa inversa o también llamado transcriptasa reversa. Nunca le vayan a decir a esta enzima retrotranscriptasa reversa, porque ahí es como una doble negación, ¿no? Ha venido en examen de admisión, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Y muy bien, chicos, por último, con respecto a los virus y las bacterias, ¿sí? Volvemos ahora a la célula procariota. Esta es la última parte que te mencionan también de virus en tu separata. Con respecto al ciclo lítico y lisogénico, solamente para que quede claro, tengamos en cuenta esto. En el ciclo lítico te dicen, primero, el fago se fija a la célula huésped e inyecta su ADN, ¿no? Lo que habíamos visto. Aquí tenemos el ADN bacteriano, que también lo llaman cromosoma bacteriano, que vendría a ser lo mismo. En el paso número 2 nos dice, el ADN del fago se hace circular e ingresa al ciclo lítico o el ciclo lisogénico. ¿Qué va a ocurrir en el siguiente paso? El ADN y las proteínas nuevas del fago se sintetizan y se ensamblan en viriones. Y por último, la célula se lisa y libera viriones del fago. Este es el ciclo lítico, como les había mencionado, lítico o crítico. ¿Por qué? Porque la célula se lisa. ¿Qué quiere decir? La bacteria se muere. Como la bacteria se muere, ¿sí? Revienta, salen más fagos a atacar a más bacterias, bueno, atacar entre comillas, ¿no? Se tienen que encontrar con otras bacterias, se tienen que cruzar por su camino y de esta manera se adhieren a ellas y ahí las empiezan a atacar. Pero también tenemos otro proceso, ¿no? En donde de aquí, cuando ingresa el ADN, toma otra ruta, en donde se vuelve parte, miren, se vuelve parte del ADN bacteriano, generando lo que se llama el prófago. La bacteria lisogénica se reproduce normalmente,
como si no tuviera nadie en su interior, ¿eh? Como si no tuviera nadie. ¿Sí? Se reproduce normalmente, hace su proceso de reproducción en donde hace fisión binaria y ahora de una tenemos dos. Oye, y son ahora dos bacterias que en su interior tienen el ADN viral. Sí, así es. Como si no tuviera nada. ¿Sí? Y esta de aquí, por ejemplo, luego te dice, en ocasiones al prófago, el prófago se separa del cromosoma bacteriano y por otro evento recombinatorio, ¿no? Y inicia el ciclo lítico. O sea que luego de hacer muchas bacterias, ¿sí? Luego de que la bacteria se reproduzca muchas veces, algunas de ellas, el ADN del virus se separa nuevamente y pasa ahora a esta etapa, ¿no? E igual las puede llegar a matar. Ese es el ciclo lisogénico, en donde esto de aquí principalmente, en donde la bacteria se está reproduciendo, está haciendo bipartición y genera más bacterias, pero ya con los virus en su interior. Muy bien, chicos, ya hemos visto todo respecto a la parte de los virus. Les había mencionado también al inicio que estos virus, los virus son muy importantes también porque generan enfermedades. Recuerden que las enfermedades, si lo queremos ver desde un punto de vista ecológico, las enfermedades ayudan a mantener el control de la población. Y esto ocurre en todas las poblaciones, no solamente en la humana. En todas las poblaciones, siempre cuando hay, por ejemplo, una explosión demográfica de alguna población, cuando hay demasiada población de lobos, de liebres, de conejos, de aves o de cualquier otra especie, ellos tienen una forma de regularse. Siempre, toda población, cuando es demasiado abundante, siempre hay algo que lo regula. Empiezan a aparecer enfermedades, brotes de enfermedades, lo cual merma parte de la población y nuevamente es como un reinicio. O incluso las poblaciones, por ejemplo, de los lemmings, estos pequeños mamíferos, cuando hay demasiados, entre ellos empiezan a estresar, a saturar tanto que se suicidan. Se tiran de los acantilados, se tiran de los abismos, se suicidan. O sea, y esto es un proceso realmente natural. En el caso de los seres humanos, es la primera vez en nuestra historia, en el planeta, en donde estamos llegando a un punto de saturación máxima, ¿no? Además que sabemos, chicos, por historia, ¿no? De que las guerras en realidad han matado más personas que las enfermedades hasta el día de hoy, ¿no? La ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha evitado que las enfermedades lleguen a esos puntos clímax, ¿no? Hace varias décadas atrás, cuando hubo las epidemias, ¿no? La famosa gripe española, ¿no? O alguna otra pandemia, la peste negra, etcétera, ellas mermaban la población, ¿no? Lo cual ya no ocurre en la actualidad. Hemos tenido alertas de posibles pandemias, bueno, la gripe aviar sería en este caso, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? Sobre todo por las aves migratorias, ¿no? Que van a lo largo de toda América. Ellas serían el principal ejemplo, ¿no? Pero chicos, realmente la ciencia ha evitado justamente que se den ese tipo de pandemias. Los virus entonces ya tenemos bien en claro que también generan enfermedades. Y las enfermedades virales, ¿cómo se combaten entonces? Porque estamos viendo que nuestro sistema inmune no tiene una forma, digamos, muy eficiente de desaparecer a los virus, lo cual es correcto. Cuando un virus entra a tu cuerpo, nunca se va, ¿sí? No sale. ¿Por qué? Porque su ADN se vuelve parte del tuyo. Por eso hay que tener mucho cuidado, chicos. Por ejemplo, un virus sumamente famoso, el virus del herpes. El herpes es esa enfermedad que te salen como bombitas alrededor de los labios, ¿no? Y dicen, te picó la araña, te besó la araña. La araña no tiene nada que ver aquí. El virus del herpes es un virus de tipo RNA, el cual cuando ingresa a nuestro sistema lo vamos a tener siempre. ¿Y cómo te puedes contagiar de herpes? Cuando besas a alguien, a través de un beso, a través de la saliva, cuando compartes el vaso de alguien, ¿sí? De igual manera, ¿sí? O tomar de la misma botella de otra persona, oye, mejor bésalo, es lo mismo. Esos son costumbres que no se deben de realizar en realidad. El virus del herpes genera esas bombitas, ¿no? Dicen que son fastidiosas, dolorosas, generan comezón, dolor, etc. La persona, el paciente, va al médico, ¿no? Al dermatólogo,
te recetan una cremita, unas pastillas y listo, al cabo de 2 semanas se seca, se desaparece y listo. ¿Nunca más vuelve a aparecer? No, chicos. Al cabo de tal vez unos meses, tal vez un año, o en el momento en que tú estés recuperándote del resfrío o cuando estés inmunosuprimido, quiere decir triste, estresado, deprimido o que simplemente, por ejemplo, estés con la hemoglobina baja, en ese momento los virus que tú tengas en tu interior que se mantienen inactivos, nuevamente se empiezan a replicar. Nuevamente surge la enfermedad y a la persona otra vez le vuelve a salir el herpes, otra vez sale. Y es que los virus en realidad son así, siempre se expresan constantemente, justamente porque no salen de nuestro cuerpo. Y si tú tomas retrovirales o algún antiviral o algo que evite la replicación del virus, claro, pero eso no saca al ADN viral de tu ADN. Los virus forman parte de nuestro ADN. ¿Cuántas enfermedades virales has tenido en tu vida? Todos esos virus siguen en tu interior. Solo que no se expresan las enfermedades. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune, cuando tu célula está produciendo virus y se enferman, viene por ejemplo tu macrófago y se lo come, lo destruye. Y entonces ahí evita, obviamente, que los virus se propaguen. Si tu sistema inmune es fuerte y está bien, genial, porque las enfermedades no se manifiestan. Pero si tu sistema inmune baja, ahí obviamente vamos a tener problemas de diferentes enfermedades virales que se empiezan a expresar en tu interior. De eso se trata las enfermedades virales. Los virus por eso son tan peligrosos, chicos, recuerden, mientras más pequeño es un virus, es más peligroso. ¿Sí? Mientras más pequeño sea un patógeno, la enfermedad es peor. Por eso un virus es peor que una bacteria. Pero un protozoario es peor que una bacteria, en realidad, porque es eucariota, igual que nosotros. ¿Sí? Y los medicamentos contra protozoarios también nos afectan un poco a nosotros, así como contra los hongos. Los hongos por eso también son difíciles de combatir como tal, porque así nomás no se van, porque son eucariotas, igual que nosotros. Y por último, chicos, con respecto a los virus como bacterias, como herramientas biotecnológicas, como les había mencionado, ¿sí? Cuando el virus actúa como una herramienta biotecnológica, es gracias, obviamente, al desarrollo de la ciencia, ¿no? En donde a un virus tú, al crearlo en laboratorio, lo insertas con un ADN específico y este va hacia una célula, le inyecta el ADN y ahora ese nuevo ADN es parte de esta célula. Así es como se han realizado los organismos genéticamente modificados que te había mencionado al inicio de la clase. Ahora ya conoces el mecanismo. Los virus pueden ser utilizados no solamente para lo malo, sino también para cosas buenas. Recuerden que los transgénicos, la creación de los transgénicos, chicos, fue con una buena intención. La buena intención de los transgénicos fue alimentar a África, alimentar a un continente en donde pueden tener en zonas. ¿Tú sabes qué? África no es un desierto para nada. África es una sabana. Has visto Madagascar, ¿verdad? Definitivamente tiene selva, tiene hermosos paisajes, así como Sudamérica. Tiene gran cantidad de selva y también tiene zonas de desierto, ¿verdad? Zonas áridas, zonas secas. Justamente en estas zonas es en donde se querían plantar plantas, ¿no? Valga la redundancia. Se quería tener plantas resistentes al suelo árido, poca agua, resistentes a plagas, etcétera, etcétera. Una super planta, ¿sí? Y que éstas produzcan alimentos. Ese era el objetivo de la creación de los transgénicos, chicos. Pero al darse cuenta, obviamente, de la productividad, de la alta tasa de producción y obviamente temas económicos, también se utilizaron ya para otras cosas, ¿no? La ciencia en realidad es así. La ciencia no es mala, la ciencia tampoco siempre va a ser utilizada solo para cosas buenas, eso nosotros lo sabemos por historia.
Recuerden que el problema del ser humano no está en su bomba atómica, sino en su corazón. Recuerden que la bomba atómica fue creada en realidad para, la bomba atómica como tal se basa en un principio en donde se quería generar electricidad, energía gratuita para todos, pero mal utilizada fue la bomba atómica, ¿verdad? En el caso de los transgénicos de igual manera, se fueron creados para generar alimentos en zonas de poca producción agricultora, pero en la actualidad también se utilizan para una mayor producción económica, ¿no? Hay de todo, chicos. Así que recuerden, nosotros en ciencia tenemos un dicho. La ciencia nunca nos dice lo bueno, lo malo, ni lo humano, pero siempre dice la verdad. Eso es la ciencia. ¿Sí, chicos? Continuemos con la clase. Presten atención. Ya, muy bien, chicos. Entonces, recordemos que la palabra célula no viene de celda, gracias a el famoso Robert Hooke, ¿no? Desde 1965. ¿Sí? Porque observó, ¿no? las celdas, ¿no? Celdillas de una lámina de corcho. Recordemos que aparte de ellos, ¿no? También tenemos al famoso Leeuwenhoek, que fue contemporáneo con Hooke en realidad. Él realiza detalladas observaciones de células animales y vegetales y descubrió todo un mundo de microorganismos, protozoarios y bacterias. Y no podemos dejar de mencionar aquí al famoso Leeuwenhoek, por favor. Él fue contemporáneo con Hooke también, utilizando un microscopio simple. Ojo, Leeuwenhoek él mismo hizo su propio microscopio, Él lo hizo y logró observar células animales y vegetales. Pero recordemos que no se dispuso de buenos microscopios, ¿no? Hasta más o menos principios del siglo XIX y se pudieron observar obviamente muchísimas más células. El principio de la teoría celular, uno de estos postulados, se atribuye obviamente a Schleiden-Schwann. Matthias Schleiden era un botánico y Theodor Schwann un zoólogo. De acuerdo a la teoría celular podemos concluir que, mencionan ellos, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, de manera que la actividad vital de estos es el resultado de la suma de las actividades de todas sus células, entre las cuales existe una coordinación. Ellos ya tenían ese concepto, ¿no? Desde 1839. Fue su postulado que ellos aportan, ¿no? hacia la biología. Rudolf Virchow, ya en 1859, completa la teoría celular con su célebre principio omnis cellula y célula. Quiere decir que toda célula proviene de otra célula, ¿no? Alguna vez deben haber escuchado esto. Omnis cellula, toda célula, célula, proviene de otra célula. Esto es separado por si acaso. Ese es el famoso Virchow. Y luego ya en 1880, el famosísimo August Weismann amplía la información que da Virchow desde un punto de vista ya evolutivo, resaltando que hay una continuidad ininterrumpida entre las células actuales y aquellas células que pues eran primitivas, el proceso de evolución, en otras palabras. Las primeras células primitivas, las que aparecieron por primera vez en la Tierra hace 3.500 millones de años aproximadamente. Esto es la prueba del origen común que todas las células actuales reside en la semejanza de su composición y de sus estructuras. Estos postulados, ¿no? Todos estos postulados, chicos, fueron debatidos, fueron muy debatidos a todo lo largo del siglo XIX. Y por último, también debemos mencionar al gran Pasteur, o Pasteur, como quieras llamarlo. Fue Pasteur quien, al hacer sus experimentos sobre la multiplicación de los microorganismos unicelulares, dio lugar a la aceptación rotunda y definitiva de todos los postulados, ¿no? Y de August Weismann, que toda célula viene de otras células, sí, efectivamente, y August Weismann, que hizo la parte, tuvo un punto de vista ya desde las células primitivas
que una viene de otra y de otra y de otra y evolucionando y todo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, de manera general, de esto se trata la teoría celular que ustedes deben de tener en cuenta. Ahora, la célula como tal ya les había mencionado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre procariotas y eucariotas? Recuerda que la procariota es muy pequeña, generalmente, porque hay de diferentes tamaños y formas. Generalmente una bacteria es el tamaño de una mitocondria, mientras que una eucariota, mucho más grande, ¿verdad? Con un núcleo. Puede ser una célula vegetal, puede ser una célula animal, puede ser una célula de un honguito o puede ser un protozoario. En el caso de las bacterias, estas tienen diferentes formas, los vamos a ver en unos minutos. Puede ser forma de bacilo, coco, bacilococo, ¿no? Diplococo, diplobacilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el grupo de las arqueas, esto es muy importante. Las arqueas son conocidas también como las arqueobacterias. Ellas se caracterizan porque son los organismos más antiguos de nuestro planeta. Entre ellas tenemos las famosísimas metanógenas. Las metanógenas son aquellas que viven en condiciones de metano. ¿Conoces el Che4, verdad? El metano. Metano, chicos, metano, propano, lo recuerdan tal vez por química orgánica, ¿sí? Y si no, te explico. El metano es un gas tóxico. Es el gas que se obtiene de la descomposición de la materia orgánica. ¿Alguna vez han escuchado de estos procesos de hacer compost de manera natural y luego lo sacan como con una campana y todo el gas que sale lo utilizan luego para la cocina? Eso es metano, el gas metano. Lo que nosotros utilizamos en la cocina, ¿alguna vez has prendido la cocina y el olor del gas? Ese es el gas propano. Es tóxico, ojo, también es tóxico. Huele de una forma bastante desagradable. El metano huele peor y también es sumamente tóxico. Sin embargo, en ese ambiente de toxicidad, ahí viven las metanógenas. Encontramos también las halófilas. Halo viene de sales aloideas. Ellas viven en alta concentración de sal. Y las termoacidófilas son conocidas también como las bacterias volcánicas. Termo, mucha temperatura, acidófilas, alta concentración de ácido, ¿verdad? Y también elevada temperatura. Esas son las termoacidófilas, ¿sí? Hay otras más, por si acaso. También tenemos a las radiófilas. ¿Quiénes son ellas? Aquellas que viven en ambientes altamente radioactivos. Por ejemplo, en las zonas de Hiroshima y Nagasaki pueden haber bacterias ya adaptadas, ¿no? a la alta radiación. Chernobyl también de igual manera. Pero si hablamos de arqueobacterias, estas son más antiguas, obviamente, que estos accidentes o de estos actos terribles, ¿no? en la humanidad. Las radiófilas son aquellas bacterias que han sobrevivido a la radiación que ha habido a lo largo de nuestro planeta. Recuerden que no siempre hemos tenido una atmósfera como la que tenemos ahora, una capa de ozono como la que tenemos ahora, ¿no? Entre otros procesos que han conllevado millones de años. Cuando hablamos de arqueobacterias, estamos hablando de justamente bacterias sumamente antiguas, ¿no? adaptadas a un medio realmente extremo en donde ningún otro organismo podría vivir. Por ejemplo, en el caso de las halófilas, estas bacterias viven en el famoso Mar Muerto. El Mar Muerto recibe este nombre porque no hay ningún ser vivo visible al ojo humano, ¿sí? en esas aguas. El mar es extremadamente salado. Si tú tomas un pez del océano, de agua salada, y lo tiras al Mar Muerto, se va a morir deshidratado por el exceso de sal. Recuerdan, ¿no? Medio hipotónico, hipertónico de la semana pasada. Ese pececito obviamente moriría deshidratado, lo que ya habíamos visto. Las halófilas son bacterias imposibles de ver a simple vista,
y que fueron descubiertas en el Mar Muerto, viviendo en alta concentración de sal. Obviamente, chicos, estas bacterias tienen un metabolismo diferente al nuestro, con concentraciones de sales y nutrientes diferentes también al nuestro. Muy bien. Pueden haber otras arqueas por si acaso, si es que en algún momento en alguna pregunta de eco te mencionan que hay un grupo de bacterias, un grupo de arqueobacterias con un nombre que tú no conoces o que no te hayamos mencionado, si la premisa te lo dice, pues considéralo correcto. Ahora vamos a ver, chicos, a la célula procariota en todas sus generalidades, a las bacterias. Pueden tener forma variada, pueden ser de coco, bacilococo, como te había mencionado, o simplemente bacilos. Los famosos espirilos, sí, o espiroquetas también, como por ejemplo Treponema pallidum, que es la bacteria, el patógeno que genera la sífilis, ¿no? O en forma de vibrio o coma, por ejemplo, el famoso Vibrio cholerae, si se escribe de esta manera, ¿no? Cholerae. Su estructura tiene componentes principales, componentes accesorios, no vamos a ver la membrana, vamos a ver toda la parte interna. Su reproducción, que es siempre de manera asexual, no nos olvidemos eso. ¿Por qué asexual? Porque no intervienen gametos. Su nutrición, que puede ser de acuerdo a la fuente de carbono o a su fuente energética. La clasificación de las células procariotas son en arqueas y eubacterias. Las arqueas que ya las acabamos de ver y las eubacterias conocidas como las bacterias modernas, ¿no? Las clamidias, los espirilos, los vibrios, los micoplasmas, ¿no? Entre otros. Y vamos a ver también la importancia de las bacterias, son sumamente importantes, chicos. ¿Para qué? Para biotecnología. Ejemplo de esto. Si yo tengo por aquí una bacteria, miren, vamos a ponerlo así nada más, ¿ok? Y tengo por aquí un virus. Pero este pequeño virus, este virus internamente ha sido genéticamente modificado y el virus en su interior contiene ADN humano, por ejemplo, para síntesis de la proteína insulina. La insulina sabemos que es una hormona proteica reguladora de la glucosa en la sangre. Si este virus inyecta su ADN y este ADN se forma como parte del ADN de la bacteria, ahora esta bacteria va a reproducirse y vamos a tener muchas bacterias que tienen el ADN humano para la insulina. ¿Y qué van a hacer estas bacterias? Obviamente, con las enzimas bacterianas, gracias a las enzimas bacterianas, la bacteria va a empezar a producir insulina. Esta insulina humana luego se obtiene, se extrae, se purifica y ahora se envasa. Y vamos a obtener insulina humana pura, limpia, obviamente, lista para vender en la farmacia. La insulina que se inyecta en las personas, por ejemplo, que tienen la diabetes común, es insulina obtenida por, evidentemente, biotecnología. Las bacterias son muy importantes también para ello. Vemos que también pueden trabajar con virus y demás, ¿sí? Se hace un cambio en la bacteria, es una bacteria genéticamente modificada. Obviamente no son bacterias patógenas, chicos, ¿eh? No vayamos a caer, por favor, en sensacionalismos ni nada de eso. Ustedes son futuros profesionales, son altamente objetivos y la ciencia en este caso ha sido utilizada obviamente para el bienestar de la sociedad, para ayudar a regular una terrible enfermedad a nivel mundial, ¿sí? La diabetes. Tengamos en cuenta ello, chicos, ¿sí? Obviamente, ¿no? Ustedes ya se deben haber imaginado algo así, ¿no? Porque venden insulina en la farmacia, insulina humana. ¿De dónde se extrae esa insulina humana? ¿De muchos páncreas humanos que los exprimen? No, pues, obviamente. Tiene que ser producida de manera biotecnológica en laboratorio. Esto es parte de la farmacogenómica que se realiza en los laboratorios. Y así como también la insulina, las otras hormonas que se producen, que se venden también en las farmacias,
son producidas de una manera muy similar y esto nos ayuda muchísimo a diferentes enfermedades endocrinas. Ahora, chicos, de manera general vamos a ver la estructura que posee una bacteria. Recuerden que las bacterias usualmente cuando se las he dibujado son así y en su interior su ADN, ¿verdad? Esto obviamente es la membrana y en el interior encontramos el ADN bacteriano, pero en realidad obviamente es mucho más compleja. La bacteria, si la quisiéramos ver en un sentido más estricto, recuerden que la membrana es una bicapa, o sea, es una doble membrana interna y membrana externa. La parte externa sería más o menos así y la parte interna tiene repliegue. Puede tener uno o varios repliegues y asociado a este repliegue encontramos ahora sí la molécula de ADN. Este repliegue, chicos, recibe el nombre de mesosoma, que está por aquí. A ver, mesosoma. El mesosoma es el repliegue, como les he mencionado, ¿no? Puede tener uno o puede tener varios repliegues. Se dice, evolutivamente hablando, que el mesosoma es el intento de hacer un núcleo, pero ahí nomás quedó, como mesosoma. Y en realidad, señores, como mesosoma le funciona muy bien. Recuerden que si las bacterias no han evolucionado a algo más es porque no lo necesitan. Ahora, chicos, algo que siempre ha venido en los exámenes. Los mesosomas se asocian a dos cosas. Uno por adelante y otro por atrás. Primero, por adelante se asocia al ADN. ¿Entendido? Se asocia al ADN. Y hacia atrás se asocia a enzimas respiratorias. Se asocia a enzimas respiratorias, no se olviden de eso. El mesosoma tiene que ver entonces con dos cositas, ADN y enzimas respiratorias. Por aquí lo apunto, ¿sí? Para respirar, listo. Vamos a encontrar también en el interior de la bacteria, obviamente, ribosomas para la síntesis de proteínas, no se olviden, ribosomas para generar proteínas. ¿Qué es lo que nosotros, a ver, por aquí te están señalando de ribosomas, miren, ¿ven? Recuerden que estos ribosomas son del tamaño 70S, 70 unidades de sedimentación, ¿sí? Bastante pequeños. Encontramos internamente, allá, algunas recuerden que tienen un plásmido. ¿Qué es el plásmido? El plásmido es una pequeña secuencia de ADN, pero no cualquier ADN. El plásmido, chicos, tiene genes estrategas. Son genes altamente estratégicos que le permiten a la bacteria reactivarse o generar resistencia a antibióticos. O sea, son genes que pueden incluso pasar de una bacteria a otra. Esa es la función real del plásmido. Lo vamos a ver más adelante. En su interior, algunas bacterias pueden tener también pigmentos fotosintetizadores. Eso es en el caso de las bacterias, obviamente fotosintéticas, ¿no? Las que son similares a las microalgas. Pigmentos fotosintetizadores, ¿no? Como les había mencionado, similar a microalgas fotosintetizadoras, ¿no? Bacterias, las verdeculadas, ¿no? Entre otras. Internamente en la bacteria no encontramos nada más. Recuerden que la bacteria no tiene citoesqueleto, ¿verdad? No tiene una estructura muy compleja en realidad. No lo necesita, es por eso. Las inclusiones que te mencionan por aquí. Estas inclusiones pueden ser, por ejemplo, inclusiones de glucógeno, pueden ser inclusiones minerales o de algún otro, del glucógeno, recuerden que es el polisacárido energético, ¿no? Así como hay almidón, también glucógeno, y en este caso la gran mayoría de bacterias almacena glucógeno como inclusiones, como fuente energética. Te mencionan la membrana interna. Ahora, pasamos hacia la parte externa. Hacia la parte externa te señalan, por ejemplo, la pared celular. La pared celular puede estar formada por peptidoglucano principalmente,
pared celular de péptidoglucano. Tiene fimbrias conocidos también como pilis, ¿sí? Fimbria o pili. Y por último, flagelo. Puede tener un solo flagelo, puede ser una monotrica, puede tener varios flagelos, puede tener flagelos a ambos lados. Vamos a ver en unos minutos la clasificación de acuerdo a la posición de los flagelos. Pero esta es la estructura simple y sencilla de una bacteria. Por aquí en este cuadrito podemos ver las diferentes formas que tiene una bacteria. Puede ser, como les había mencionado, coco, diplococo, estafilococo, ¿no? Cuando tienen esta forma así como de racimo, estreptococo cuando son una cadenita de bacterias, ensarcinas cuando forman como una especie de cubito, ¿sí? Hacia atrás, ¿no? Tétradas en forma de bacilos, cocobacilo, bacilo, diplobacilo, estreptobacilo, de otras formas tales como vibrios o espirilos. Por aquí también vemos la pared de las gram positivas, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha vemos la pared de una gram negativa. Chicos, miren, nos damos cuenta por la imagen que los cuadraditos, los rectangulitos, simulan, ¿no? Son el ácido cicoico. Y bueno, esos nombres, chicos, son muy específicos, los cuales no les vienen en el examen, por eso no se preocupen. Pero aquí vemos las capas del péptidoglucano, o sea, gran cantidad de proteína por ahí con glúcidos. En cambio, miren aquí, miren esta pared celular, la pared celular por acá y la pared celular por acá. La pared celular, como les había mencionado, usualmente en las bacterias es de péptidoglucano. Aquí también tienen péptidoglucano, miren, aquí hay péptidoglucano, pero se dan cuenta que la mayor parte también es como una membrana lipídica. Esta es una membrana externa, o sea, tiene más lípidos hacia afuera. Por eso es que te dicen gram negativas hacia nuestra derecha, ¿verdad? Y esta es la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda una gram positiva, porque la gram positiva tiene gran cantidad de proteínas y la gram negativa tiene gran cantidad de lípidos. ¿Y por qué se llama gram? La coloración gram viene por el científico, el famoso Gerald Gram. O sea, Gram es solamente un apellido, por si acaso, ¿sí? Gerald Gram logró hacer una tinción, una coloración al microscopio. Y él clasificó a las bacterias como gram positivas o gram negativas. Las gram positivas se tiñen de un color medio morado, conocido también como púrpura o violeta, como quieran llamarlo. Se tiñen de color morado o violeta, mientras que las gram negativas se tiñen más de un color fucsia, o rosado intenso. Se tiñen de diferente color. ¿Por qué? Lo que sucede, chicos, es que la gram positiva, el primer colorante que se utiliza, se pega de inmediato a la pared de péptidoglucano, lo cual me genera obviamente ese color moradito, lo tiñe de morado y la bacteria se ve toda morada. En cambio, este primer colorante, cuando se utiliza aquí con una gram negativa, obviamente como no hay proteína no tiñe. El colorante morado simplemente se va. No hay proteínas para que sujete, ¿no? No hay proteínas porque estas están en la parte interna, no externa. Y viene un segundo colorante. El segundo colorante, chicos, obviamente es para el color fucsia. El segundo colorante cuando se echa por aquí ya está teñido de morado, así que simplemente el colorante fucsia se va, ¿sí? Porque ya está teñido de morado. En cambio, aquí cuando se pone el colorante, el fucsia, se mete entre los lípidos, tiñe los lípidos. Por lo tanto, esta se ve rosada y el segundo colorante aquí sí funciona. En cambio aquí, obviamente, el segundo colorante no va a funcionar. Pero el primer colorante sí funciona, ¿verdad? El primero sí, el segundo no, y aquí sí el primero y el segundo no. Esa es la coloración gram, nada más. Uno se tiñe de morado y el otro de fucsia. Y esto es importante.
Claro que es importante, chicos. Hasta el día de hoy se sigue utilizando la coloración Gram. La coloración Gram nos permite identificar si una bacteria tiene su pared celular con más proteínas o con más lípidos. ¿Y eso para qué me sirve? Para saber el tipo de antibiótico que vamos a utilizar. Cabe mencionar que las Gram negativas son más patógenas que las Gram positivas. Muy bien, continuemos. Ahora, para mencionar la clasificación de la nutrición de acuerdo a su fuente de energía y a su fuente de carbono en las bacterias, encontramos que las bacterias pueden ser quimioorganótrofas. Ellas son heterótrofas. Su fuente de energía son compuestos químicos, o sea, el alimento. Y su fuente de carbono son compuestos orgánicos, o sea, se alimentan de comida, sustancia orgánica, igual que nosotros, ¿no? Compuestos químicos y sustancias orgánicas. Ellos son quimioorganótrofos, aunque también podrían, por ejemplo, utilizar otras fuentes de carbono orgánico como petróleo, por ejemplo, ¿no? En cambio, en las quimiolitotróficas, ellas son autótrofas, utilizan como fuente de energía compuestos químicos, pero su fuente de carbono es inorgánico, o sea, puede ser, por ejemplo, CO2. Las fotoorganotróficas utilizan como fuente de energía la energía radiante, es decir, el sol. Igual en este caso, ¿no? La fotolitotrófica. Ambas utilizan la energía del sol. Solo que unas utilizan fuente de carbono compuestos orgánicos, por eso se llama fotoorganotrófa, y la otra utiliza inorgánicos, fotolitotrófica. Eso es muy importante. Y estas son las que más se parecerían a las plantas, ¿no? Utilizan el sol y compuestos inorgánicos. Aquí tenemos, chicos, a la clasificación de las bacterias de acuerdo a la cantidad de flagelos y la posición de flagelos. Por ejemplo, la monótrica obviamente tiene bueno, trico significa pelo, ¿verdad? Porque cuando recién lo visualizaron al microscopio, obviamente parecía simplemente un pelito, pero en realidad es un flagelo. Las lofótricas tienen un grupo de flagelos, ¿no? Hacia un costado, tienen un mechón de flagelos, lofótrica. Las anfítricas tienen a ambos lados, sea uno o varios flagelos. Y por último, las perítricas tienen hacia todo alrededor. Esto genera un movimiento rápido, ¿no? Giratorio sobre sí, o saltan de un lugar a otro. Tienen diferentes tipos de movimiento, principalmente locomoción. Ahora, chicos, vamos a explicar cómo es la reproducción en las bacterias. Recordemos que en la semana número 1 habíamos visto la característica de los seres vivos, que es la reproducción, ¿no? Una de las 8 características que habíamos analizado. Les había explicado que la reproducción es el proceso que realiza todo ser vivo. Todos realizamos el proceso de reproducción, los 5 reinos. Algunos lo realizan de manera sexual y otros de manera asexual. La manera asexual o la manera sexual en realidad no tiene nada que ver que haya hembra macho o que sean hermafroditas o no, no tiene nada que ver el contacto sexual o la cópula, no. ¿Sí? No se trata de eso, la reproducción sexual o asexual. Implica simplemente la presencia de gametos. Si es que hay gametos, la reproducción es sexual. Si no hay gametos, la reproducción se llamará asexual, ¿sí? No necesariamente tiene que haber hembra y macho. Lo vamos a ver esto a mayor profundidad todavía en la semana 9, cuando nos toca nuestro capítulo de reproducción. Pero eso es lo que por el momento deben de tener bien en claro. Reproducción sexual con gametos. Gameto femenino, gameto masculino. Por ejemplo, óvulo espermatozoide. O grano de polen, ¿no? Y la oosfera en la flor, en la planta. En el caso de las bacterias, no hay gametos. No hay bacteria hembra, bacteria macho, no hay gametos. Las bacterias tienen estrictamente reproducción asexual, conocido como fisión binaria, solo fisión o también llamado bipartición. Pero como te había mencionado, nunca le digas mitosis, porque la mitosis ocurre en las células con núcleo y la bacteria es una procariota. Vamos a verlo. La reproducción bacteriana, conocida como fisión o fisión binaria o bipartición, ¿sí? Ocurre de la siguiente manera.
Primero, vemos por aquí el mesosoma, vamos a identificar las partes, está por aquí el mesosoma, la pared celular y la membrana. Primer paso, vemos que el ADN se replica, ¿verdad? Miren, hay una doble hebra de ADN. Segundo paso, se forma un nuevo mesosoma. Ahora tenemos dos mesosomas, miren. Y cada uno traslada a una fibra de ADN circular al polo opuesto. O sea que los mesosomas, como te había mencionado, parece que el mesosoma engancha al ADN. Los mesosomas se duplican y estos separan a el ADN duplicado, cada uno hacia un lado. Y por último, la pared y membrana forman un tabique que se une hacia el centro, ¿no? En esta dirección, uno de arriba y otro desde abajo. Ahora, esto de aquí se conoce también como el septo o tabique. Y por último, ¿no? Se terminan de separar y ahora tenemos dos células, dos bacterias, ¿sí? Se da la separación de las famosas células hijas. Ahora, chicos, muy importante. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, por ejemplo la penicilina, esta ataca directamente a la pared celular, a la polimerización, a la producción, ¿no?, de pared celular y membrana. Aquí es donde ataca un antibiótico, pero específicamente la penicilina. ¿Recuerdan que hay diferentes tipos de antibiótico? Sí, hay diferentes nombres, ¿verdad?, en todo el mercado farmacéutico. Muchos de ellos tienen diferente función. Por ejemplo, algunos atacan directamente al ADN bacteriano, otros atacan la pared, otros atacan la membrana, dependiendo qué tipo de bacteria estamos hablando. Por ejemplo, si nosotros habláramos de los micoplasmas, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Los micoplasmas son el grupo de bacterias más pequeñas de todo el reino Monera, el reino de las bacterias, ¿sí? Los micoplasmas son extremadamente pequeños porque no tienen pared celular. Por eso es que un antibiótico común no le hace nada a un paciente con TBC, a un paciente con tuberculosis. Por eso es que el tratamiento de la tuberculosis es tan complejo en el sentido que es muy estricto. Si ustedes conocen un poco de esta enfermedad sumamente famosa en nuestro país, la tuberculosis hace 10, 15 años, 20 años atrás era diferente a la de ahora. En la actualidad tenemos la tuberculosis MDR, multidrogoresistente. Es una tuberculosis producida por una bacteria pues prácticamente mutante, adaptada a los fármacos que se utilizan. ¿Y esto a qué se debe? A que los pacientes, cuando entraban en tratamiento, el tratamiento les decía, por ejemplo, tomen estas pastillas diarias o estas inyecciones, ¿no?, por 3 meses. Pero lo típico que hacemos los peruanos, una de nuestras malas costumbres, ¿no?, de manera general, es el hecho de que empezamos un tratamiento y cuando ya nos sentimos bien, nos sentimos mejor, ya no quiero tomar pastillas, no, que no, ahí sí hacen daño, ¿no? Ahí sí. Pero es muchísimo peor, porque así fue como Mycobacterium empezó a hacerse resistente. Si a ti el médico te indica que tienes que consumir el fármaco 3 meses, es porque en el primer mes mata, por ejemplo, a las más grandes, a las adultas, a las más fuertes. En el segundo mes está matando a las que se están formando y el último mes ya son las más potentes, las que más estaban aguantando, ahí es donde las mata. Pero, ¿qué pasa si una persona toma solamente el primer mes o los 2 primeros meses? O sea que esas que estaban ya a punto de morir moribundas, ellas les dejaste de dar el antibiótico y ellas todavía estaban vivas, pero ya conocen el antibiótico y generan resistencia. Esa es la capacidad que tienen las bacterias, una capacidad de adaptación en realidad. Y esos genes de resistencia a antibióticos usualmente se alojan en los plásmidos que les había mencionado, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Vamos a pasar al proceso de la famosísima conjugación bacteriana. Esto es sumamente famoso, chicos, porque aquí es donde interviene el famoso pili sexual. Recordamos que en una bacteria no está su mesosoma, su ADN, su pared y sabemos que tiene sus pilis.
Pero de los pilis que tiene, ¿no?, su flagelo, por ejemplo, por ahí, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar que hay un pili muy especial, un pili más grande que los otros, el mal llamado pili sexual. El famoso pili sexual, mal llamado de esta manera porque no tiene nada que ver con la reproducción, se utiliza para los procesos de conjugación, tal como nosotros lo estamos viendo aquí en esta imagen. Nos muestran el plásmido, ¿no?, esta pequeña secuencia de ADN, el pili sexual, paso número 1. En el paso número 2 vemos la célula donadora de plásmido, aquí está. Se hace un puente conjugativo. Este puente conjugativo es de 2 pilis sexuales unidos. Esta es la célula receptora. ¿Qué va a ocurrir? Paso número 3. Se da la transparencia del plásmido, o sea, el plásmido se duplica y una de las copias pasa a la otra célula. Y en la número 4, ¿no?, se da la regeneración del ADN plasmídico y ya está. Y ahora las dos tienen su plásmido. ¿Esto cuándo ocurre? Por ejemplo, esta puede ser una bacteria envejecida y esta una bacteria joven. La bacteria envejecida, para que no muera, la célula donadora, la bacteria joven, le da su plásmido. Este plásmido puede contener genes de reactivación del metabolismo y la bacteria nuevamente rejuvenece. Y ahora las dos están bien. ¿Esto es reproducción, chicos? No, porque inicialmente hay 2 bacterias y al final también hay 2 bacterias. Esto no es reproducción. Recuerden que la reproducción incluye el aumento de la población. Eso es lo importante. En la conjugación es simplemente una estrategia, en realidad una temida estrategia que tienen las bacterias, ¿no? Temida, ¿por qué, chicos? Porque no solamente se van a pasar genes para el rejuvenecimiento metabólico, sino también se pueden pasar genes de resistencia a fármacos, a antibióticos. Y obviamente eso es lo más peligroso para los humanos. Y por último, chicos, aquí vemos el proceso que les había mencionado de lo que es la transducción. En el paso número 1 vemos el ADN, ¿no?, de un fago templado que penetra en la célula bacteriana. ¿A qué se le llama un fago templado? Fago, el template, que se llama también en inglés, quiere decir que es un fago activado, listo para adherirse, listo para ya atacar o penetrar a la bacteria. A eso se refiere. Ingresa el ADN del fago ya que está ahí adherido a la bacteria. El ADN del fago se integra al ADN de la célula huésped y se queda como un profago, ¿verdad? Este término ya lo habíamos visto. En el paso número 3 te mencionan, cuando el profago se hace lítico, el DNA bacteriano es degradado y se producen nuevos fagos que pueden contener algo del DNA bacteriano. Miren, aquí está mezclado el DNA del virus con el DNA de la bacteria. Entonces, cuando se liberan los fagos, vemos que pueden infectar a otras células, pero miren, tiene también el ADN de la bacteria. En verde está el ADN de la bacteria y miren, aquí hay fagos con ADN bacterial y el propio ADN viral. Miren, aquí hay uno que tiene solo ADN viral y aquí hay otros que tienen ADN viral y bacteriano, ¿no? En el paso número 5, cuando uno de estos infecta, ahí está, el ADN viral con el ADN bacteriano, infecta a una nueva bacteria, ahora esta bacteria va a tener ADN viral, ADN de otra bacteria y va a tener su propio ADN. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los genes bacterianos introducidos a la nueva célula huésped se integran en el ADN de esta última. Se convierten ahora en parte del ADN bacteriano y se duplican junto a ella. O sea, vuelve nuevamente a generar más. De esta manera, chicos, también los virus han participado mucho en procesos evolutivos y de adaptación. Y por último, chicos, otra de las aplicaciones sumamente importantes de las bacterias, porque no todas son malas, como ya sabemos, es la bioremediación. Vamos a ver esta parte a continuación.
La biorremediación se utiliza para procesos de restauración de los ecosistemas. Ha venido ya varias veces, chicos, desde hace más de 10 años está viniendo el tema de biorremediación en los exámenes de admisión. La biorremediación es una tecnología emergente que utiliza el potencial metabólico de los organismos vivos, ¿no? Sean plantas, algas, hongos y bacterias. Esto para absorber, ojo, degradar o transformar contaminantes y poder retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en el ambiente. Por ejemplo, para remediar y recuperar suelos o cuerpos de agua contaminados con hidrocarburos, petróleo, es posible hacer uso de bacterias como las pseudomonas, que contribuyen a la oxidación, degradación, transformación y completa mineralización de estos contaminantes, o sea que al petróleo lo vuelve como cristales para que sedimenten y ya no ingresen a los peces, aves o organismos que viven en el agua. Permite de esta manera la restauración ecológica de los ecosistemas. ¿Recuerdan que habíamos visto algunas bacterias que degradaban petróleo? Estas bacterias son las que se utilizan para remediar aguas. Básicamente, los procesos de biorremediación pueden ser de 3 tipos. Chicos, esto a nivel preuniversitario, por favor, ¿sí? Primero, la degradación enzimática, en donde se utilizan enzimas con el fin de degradar sustancias nocivas. Estas enzimas son previamente producidas en bacterias transformadas genéticamente. Actualmente las compañías biotecnológicas ofrecen las enzimas y los microorganismos genéticamente modificados para tal fin, ¿sí? De esa manera es como se utiliza. En la remediación microbiana se refiere al uso de microorganismos directamente hacia el foco de contaminación. Estos microorganismos pueden ya existir en el medio, ¿no? O pueden provenir de otros ecosistemas, en cuyo caso deben ser inoculados en el sitio contaminado. Por ejemplo, hay hongos, hay bacterias que pueden degradar con relativa facilidad petróleo y sus derivados, benceno, tolueno, acetona, pesticidas, herbicidas, éteres, alcoholes simples, entre otros. Los metales pesados como uranio, cadmio, mercurio no son biodegradables, estos más bien se acumulan. El cadmio reemplaza al calcio en los huesos y los hace añicos, los destruye, los hace extremadamente frágiles. Y el mercurio es veneno, es un tóxico terrible para nuestro cuerpo y de todos los seres vivos en general. Pero las bacterias pueden concentrarlos de tal manera que luego puedan ser eliminados más fácilmente. Estas características también pueden lograrse por ingeniería genética. Y por último, chicos, la fitorremediación. Se utilizan plantas para limpiar ambientes contaminados. Este tipo se encuentra aún en desarrollo y se aprovecha la capacidad que tienen algunas especies vegetales de absorber, acumular y tolerar altas concentraciones de contaminantes como por ejemplo metales pesados. Se han encontrado, chicos, plantas que acumulan hasta mercurio, compuestos orgánicos y radioactivos incluso. Las ventajas que ofrece la fitorremediación frente a procesos descritos anteriormente son bajo costo, rapidez con el que pueden llevarse a cabo ciertos procesos degradativos. Pero señores, aunque esto suene muy bonito, nosotros tenemos que entender lo siguiente. La fitorremediación sigue en desarrollo porque imagínate una laguna que tiene gran cantidad de relieve minero, de oro, es decir, que tiene de una mina de oro todos sus relaves, sus contaminantes, que tiene plomo, tiene arsénico, tiene mercurio, todo eso está en la laguna. Y se quieren utilizar algas o algunas leguminosas que son de estas, las plantas tienden a tolerar y almacenar bastante todo lo que hay en el suelo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Entonces, imaginemos que toda la laguna la llenamos de leguminosas flotantes y estas absorben todos los metales. Listo, perfecto. Ya está, limpiamos. Ahora, ¿qué hacemos con todas esas plantas que están repletas de contaminantes, de minerales y demás? Pues no las podemos hacer ensalada, porque de lo contrario, todo va a ingresar a los organismos, ¿no? A los otros animales o lo que sea. Algunos científicos en esta área habían propuesto la incineración. Pero en el caso del mercurio, chicos, el mercurio de verdad es
es un dolor de cabeza para el ambiente, para los ambientalistas y los que trabajan en el área de la remediación, porque el mercurio al ingresar a un animal tiene un ciclo de vida que se almacena en la grasa. Y cuando tú comes grasa, por ejemplo, de un pez, te comes la piel del pez, debajo hay grasa de todas maneras, aunque no tanta como en el pollo, pero igual hay grasa y ahí se acumulan todo esto. Y cuando el humano lo consume, igual se acumula. Si está en una planta, la planta la acumula por un tiempo, pero luego la procesa, la degrada y sale al ambiente e ingresa a través de la respiración hacia los organismos. O sea, en otras palabras, es como que el mercurio tiene un ciclo de vida. Es uno de los grandes dolores de cabeza que hay en la actualidad. Hay muchas formas más modernas de utilizarlas. Por ejemplo, se utilizan también nanopartículas. En la actualidad, chicos, la ciencia ha avanzado muchísimo, 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 muchísimo. Pero eso no viene en el examen. Cuando ingreses a la universidad vas a estar mucho más enterado de esta área si es que es de tu interés, ¿no? Espero que sí, porque todos debemos ayudar al medio ambiente, chicos, en la actualidad.